¿Por qué creemos lo que creemos? Cuando hablamos de lo espiritual, he visto que muchas personas llegan a creer de dos formas. Algunos primero quieren descubrir por qué creer. Buscan evidencias, buscan razones, tratan de convencerse, buscan fundamentos. Hasta que no logran encontrar todos esos fundamentos, esas razones, no pueden creer. Algunos lo logran, otros no. Para algunos, a veces nunca es suficiente. Nunca las razones son suficientes. Otros primero creen. Ya sea porque vivieron una experiencia que los llevó a creer o porque encontraron paz y alegría, encontraron pertenencia, encontraron perdón. De este grupo, muchos pasan años sin querer indagar, sin querer descubrir demasiado en las profundidades de las razones por las que creen. Porque tienen miedo de que si buscan demasiado, si escarban debajo de la superficie de eso que creen, puedan llegar a descubrir que eso que creyeron no tiene tanto sustento más que sus sentimientos o experiencias. Temen que todo pueda ser una gran mentira y que terminen perdiendo esa fe que tienen. Yo te pregunto a vos, ¿por qué crees lo que crees? ¿Alguna vez te tomaste tiempo para preguntarte por qué crees eso que crees? Y si no crees, ¿has buscado las razones para hacerlo? Creer tiene que ver con la fe. ¿Pero qué es la fe? Bueno, la verdad, muchos hablan de la fe como una expresión de deseo, como de algo que deseamos que pase, como una especie de confianza en el futuro. Tengo fe de que me va a ir bien en este laburo, tenete fe en el examen que te va a ir bien. Quizás escuchaste esa idea de que todos necesitan creer en algo, como que sin tener fe en algo no podemos vivir. Entonces podemos creer en lo que sea porque necesitamos como ese sustento. Muchos dicen que es para tapar con la fe algo que no podemos explicar de nuestra existencia o de nuestro destino final. Casi como si fuera un parche psicológico que necesitamos tenerlo, como si fuera una muleta para poder vivir con aquello que no conocemos. Como para explicar esas partes de la vida que no podemos evidenciar o que no podemos entender, como la muerte, por ejemplo. Como si la fe fuera una especie de suplemento, como una extensión. Hasta acá llega lo que entiendo, a partir de acá empieza la fe. O la fe como algo ciego, algo que meramente no tiene fundamento o explicación. Todo esto se refiere justamente a una fe o una creencia ciega. Y por lo tanto, suele contraponerse con la ciencia o con la razón. Quizá la creencia de muchas personas tenga una fe así. Sin embargo, a diferencia de todas estas ideas, la fe y las creencias de los cristianos no están basados en la nada ni son una fe ciega. De hecho, la fe es aquello que esperamos que pase hoy, aquello que deseamos o que esperamos que pase en el futuro, pero basado en algo que ya pasó. Para los cristianos, la fe es una palabra que se para en el medio entre lo que pasó y lo que va a pasar. Es decir, la fe es una profunda convicción en lo que Dios hace y lo que Dios va a hacer, pero basados en lo que Dios ya ha hecho, confiando en que eso que hizo es lo que nos fundamenta para esperar lo que Él va a hacer hoy y lo que va a hacer en el futuro. No es un convencimiento ciego, sino una convicción en evidencias concretas. No tenemos fe porque creemos en lo que no sabemos, sino que tenemos fe porque sabemos. ¿Y qué es lo que sabemos? Las cosas del pasado las sabemos porque tenemos testimonios de lo que pasó. Sería inviable la vida de una persona que no crea en nada que no haya podido evidenciar o ver por sí mismo. De hecho, la mayoría de las cosas que sabemos o que creemos no podemos probarlas por nosotros mismos, sino que de forma cotidiana creemos en el testimonio de otros al respecto de eso. En la Biblia, la fe ocupa un lugar central. Pero para. ¿Me vas a hablar de la Biblia? Todavía no estamos hablando de fundamentos. Dame un minutito. Ya te voy a explicar por qué podemos confiar en la Biblia. Lo vamos a ver un ratito. En la Biblia hay un versículo que se repite en 3 cartas en el Nuevo Testamento y en un libro del Antiguo Testamento que es el justo por la fe vivirá. De esa forma vemos que en la Biblia la fe ocupa un lugar central, no para hacer la existencia más llevadera, sino es el fundamento en el cual creemos que el ser humano tiene salvación. En otro libro en el Nuevo Testamento, en Hebreos, en el capítulo 11, dice que la fe, y da una definición excelente, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Para tener esa certeza y esa convicción, tenemos fundamentos. Ahora sí, la fe cristiana se basa en la Biblia. La Biblia no es un libro, es un conjunto de libros escritos en el lapso de 3000 años, donde 4 de ellos se refieren específicamente a la vida de Jesús. Jesús es el centro y es la razón de la fe cristiana. Ahora, ¿por qué podemos confiar en la Biblia? Los evangelios, es decir, estos 4 libros en la Biblia que hablan acerca de Jesús y cuentan la historia de Jesús desde las perspectivas de distintos testimonios,
y fueron escritos entre 20 y 30 años después de la vida de Jesús, después de esos hechos. 2 de ellos fueron escritos por discípulos que estuvieron de forma directa y 2 de ellos contados por personas que también lo vieron. Para la crítica textual hay 3 cosas que le dan confiabilidad a un texto antiguo. Primero, el tiempo o el plazo desde que pasaron los acontecimientos hasta que se escribió. Segundo, la cantidad de manuscritos que existen sobre ese texto. Y tercero, el tiempo que pasó entre la época en que se escribieron esos manuscritos y las primeras copias que tenemos. En la Biblia, estos 3 puntos se cumplen de una forma mayor que cualquiera de los textos más confiables de esa época, lo cual hace la Biblia un libro tremendamente confiable respecto de si podemos creer los sucesos descritos en ese texto. La Biblia nos habla de Jesús. Entonces, ¿qué nos habla la Biblia acerca de Jesús? Para entender por qué creemos lo que creemos, tenemos que entender por qué creyeron los que primero creyeron. ¿Te pusiste a pensar esto? Es crucial que para entender por qué creemos, sepamos por qué creyeron esos que primero creyeron y lo transmitieron a nosotros. Y lo más importante, qué fue lo que vieron y qué fue lo que vivieron. Porque eso hace toda la diferencia. Tan importante que entendamos y que creamos aquello que ellos vieron y vivieron, porque los marcó tan profundamente que transformaron a todo el mundo con su testimonio. Solo algunos vieron a Jesús, pero muchos llegaron a creer por el nivel de convencimiento y fe sobre los hechos que ellos habían visto y habían vivido. De ahí en adelante, sus vidas cambiaron. Las vidas de estas personas que vieron a Jesús, sus vidas cambiaron para siempre. Pero también cambiaron la vida de otros. Y algo no menor en esta historia, dieron su vida por aquello que habían visto y oído. Murieron por decir que Jesús había resucitado. Bueno, entonces veamos, ¿qué dice la Biblia acerca de Jesús? Bueno, imagínate esto, durante miles de años se había profetizado al Mesías que salvaría al pueblo de Israel, a los judíos, aquel que salvaría al mundo. Cientos de profecías fueron escritas en el Antiguo Testamento, en la parte más vieja de la Biblia, acerca de este Mesías que vendría a salvar al mundo. Cuando Jesús comienza su ministerio público, inmediatamente cautiva a las personas. Primero con su profundo conocimiento de las Escrituras, pero principalmente porque acercó esas Escrituras, acercó la palabra de Dios a los corazones y a las vidas reales de las personas. Es decir, acercó a Dios a las personas, a diferencia de lo que hacían los religiosos de la época y muchos religiosos de esta época. Fue provocador, fue inteligente, fue sensible y no le gustaba al establishment de la época. Decía ser el Hijo de Dios, perdonaba pecados y hacía milagros, muchos milagros. Desde sanar a un paralítico, dar la vista a un ciego, sacar demonios, curar hemorragias, detener una tempestad en medio del mar, multiplicar la comida, curar leprosos, resucitar a su amigo, resucitar a una niña, curar a un sordomudo, caminar sobre el agua. Y como si esta lista no estuviera llena de cosas asombrosas, lo que más le asombra a la gente: convertir el agua en vino. La profecía de las que hablábamos cumplió más de 300 profecías acerca del Mesías que se habían escrito cientos de años antes de su vida. Entre ellas, fue descendiente del rey David, era de la tribu de Judá, nació en Belén, nació en el tiempo exacto, nació de una virgen, huyó de Egipto, fue preparado su camino. Fue rechazado por su propio pueblo, fue un maestro, tuvo una entrada triunfal en Jerusalén, fue traicionado por un amigo y vendido por 30 piezas de plata, fue crucificado injustamente, ninguno de sus huesos fue quebrado, su costado fue traspasado, lo sepultaron en la tumba de un hombre rico y resucitó. Después de que Jesús dijo que era necesario que Él muriera para el perdón de los pecados de todas las personas, y después de que fue injustamente asesinado y crucificado en medio de 2 ladrones, al tercer día de su muerte y de su sepultura, Jesús resucitó, tal como estaba profetizado y tal como Él mismo había dicho mientras estaba con las personas que lo seguían. El centro de nuestra fe está en la resurrección. En la Biblia, en 1 Corintios 15:14 dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Es decir, sin la resurrección, nada de esto tendría valor. La resurrección puso el sello a la obra de Jesús y puso el sello a que aquellos que todavía tenían dudas pudieran creer plenamente en que Jesús era Dios y que todo lo que dijo y todo lo que prometió podía ser verdad. Y eso fundamentó esa fe que a partir de ahí tuvo una explosión. Después de que Jesús resucitó, se ha documentado que aproximadamente 500 personas lo vieron vivo después de haber sido muerto. Y la trascendencia de esta noticia produjo una revolución en sus seguidores.
pero también la forma en que sus seguidores empezaron a contar la vida de Jesús, pero no solo la vida de Jesús, sino un mensaje central. Jesús había resucitado. Esto era considerado una blasfemia, era considerado imperdonable. Fue por eso que muchas personas fueron mártires y fueron asesinados de las peores maneras y más crueles por decir que Jesús había resucitado. ¿Estarías dispuesto a morir por una mentira? ¿Estarías dispuesto a dar tu vida hasta la última instancia, a perder tu familia, tus amigos, tu casa, tus pertenencias y hasta la última instancia morir por aquello que no estás muy seguro? Aquellos que vieron a Jesús resucitado estaban seguros de lo que habían visto, lo habían tocado y lo habían visto de cerca. El hecho de la vida y la resurrección de Jesús trascendió tanto en la historia como ningún otro hecho histórico, que ha partido la historia de la humanidad en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Muchas de las personas que conocieron a Jesús lo rechazaron, y de hecho cuando fue crucificado prácticamente todas lo rechazaron, todas se olvidaron de él, porque si él había muerto, entonces todo lo que había dicho no tenía valor, todo lo que había hecho dejaba de tener valor. Sin embargo, cuando resucitó, cientos volvieron a él, que se convirtieron en miles y después en millones. Ahora, esto es importante. ¿Alguien puede entregarse a Jesús y entregar su vida a Jesús por la contundente evidencia de su vida? Algunos sí y otros no. La fe no puede basarse solo en conocimiento. El conocimiento y las evidencias pueden dar origen a una inquietud, pueden producir un acercamiento a la fe. Como decíamos, muchas personas, aún viendo los milagros y recibiendo de él lo que ellos necesitaban y lo que buscaban, después lo rechazaron. No pudieron entregar su vida aún ante la evidencia. El orgullo, el yo y nada más que yo fue más grande. Estamos rodeados de personas, y muchas veces nosotros mismos, que ven la realidad frente a los ojos y aún así no pueden aceptarla. Tomás fue uno de los discípulos más cercanos, de los 12 discípulos, del círculo más íntimo de Jesús, que estuvo todo el tiempo con él. Y aún así, y aún con Jesús resucitado delante de él, no podía creer que estuviera resucitado y necesitó tocar los lugares donde habían pasado los clavos para creer que Jesús estaba resucitado. Es por eso que nuestra fe también se fundamenta en un momento en que pudimos experimentar a Dios. Creer y tener fe requiere de un quebranto del orgullo, de reconocer que eso que pasó no nos puede dejar indiferentes, de que si Jesús dijo que era Dios y que creer en Él y seguirlo a Él era la única posibilidad de salvación para el ser humano, entonces tenemos que decidir si creer en Él o no. De que si dijo que el camino de los seres humanos está equivocado y lleva a la muerte, entonces requiere de nosotros una decisión de cambiar nuestro camino y seguirlo a Él. Se trata de que si creemos en aquello que pasó hace 2000 años, debemos ponernos a nosotros en el lugar que nos corresponde y poner a Jesús en el lugar que le corresponde. La vida de Jesús no nos puede resultar indiferente. Si creemos en lo que hizo, en lo que dijo, si creemos que existió, también tenemos que creer que Él es Dios, porque Él dijo eso de sí mismo. No hay medias tintas. Como dijo C.S. Lewis, estoy tratando de evitar que alguien diga la tontería que la gente suele decir sobre Él, sobre Jesús. Estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro de moral, pero no acepto su afirmación de ser Dios. Esa es la única cosa que no debemos decir. Un hombre que era simplemente un hombre y dijo el tipo de cosas que Jesús dijo, no sería un gran maestro de moral, sería un lunático, al mismo nivel que el hombre que dice que es un huevo escalfado. O si no, sería el diablo del infierno. Debes hacer tu elección. O este hombre era y es el Hijo de Dios, o bien era un loco o algo peor. Puedes tomarlo por tonto, puedes escupirle y matarlo como un demonio, o puedes caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Pero no propongamos ninguna tontería condescendiente acerca de que Él es un gran maestro. Él no nos dejó eso abierto. Él no tenía la intención de hacerlo. También dijo C.S. Lewis, el cristianismo, si es falso, no es importante. Si no es falso, es infinitamente importante. Lo único que no puede ser es medianamente importante. Creer implica decidir. Decidir implica seguir y construir la vida sobre Jesús. Hay que tomar una decisión. Obedecer y seguir su plan de vida para nosotros, así como le dijo a sus discípulos en el Evangelio. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba construida sobre la roca. Pero todo aquel que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina.
Si tu fe se ha basado en sentimientos, si se ha basado en personas, en expectativas, en experiencias, o incluso en la iglesia, si tenés una espiritualidad emocional o una espiritualidad superficial, tu fe está construida sobre la arena. La fe se fundamenta en la roca firme, en una roca firme, que es Jesús. No solo creer en Él, en lo que hizo y en lo que va a hacer, sino aceptar que creer solo puede significar seguirle y vivir para Él. Si ya sos cristiano, si ya entregaste tu vida a Jesús, puedes tener plena seguridad de tu fe. Tu fe tiene un fundamento sólido, una roca sólida, que es Jesús. Si no lo sos, ya tenés algunas razones, al menos para dudar. Quizás sea hora de que des una oportunidad.